Eso es. Ok. Muy bien. Estamos casi 30 personas, Ernesto, ahorita. Gracias, Juan Simón. Muy bien. Eh, con la venia del presidente, hemos iniciado el evento, hemos activado la grabación, para lo cual hemos pedido autorización previa a nuestro invitado. De nuevo, buenas tardes, queridos amigos y socios de ANDE. Para quienes no me conocen, soy Ernesto Rivadeneira, director ejecutivo. Eh, Doy la bienvenida y un saludo especial a nuestro conferencista invitado, Julio José Prado, y a varias personalidades que nos acompañan. Una breve palabra sobre ANDE. Este año estamos cumpliendo 68 años. Desde su perspectiva cristiana, ANDE aspira a consolidarse como protagonista de primera línea en la construcción del Ecuador que queremos entregar a las generaciones futuras. Reconocemos como fin último de la vida social, incluidas la política y la economía, al desarrollo humano integral y a la iniciativa privada empresarial y el diálogo como ejes fundamentales para lograr dicho desarrollo. En este contexto se inserta el presente conversatorio con el tema Panorama económico en el nuevo orden mundial, ¿dónde están las oportunidades? De sumo interés general y especialmente dada la coyuntura para el sector productivo. Procedo a presentar a nuestro invitado. Julio José Prado fue ministro de Producción y Comercio Exterior entre 2021 y 2023. En julio 2023 fue condecorado con la Medalla al Mérito Gran Cruz por su destacada labor como ministro y académico. Fue presidente ejecutivo de Asobanca durante 5 años, ha sido director del área de entorno económico del IDE Business School en Ecuador y catedrático desde hace 17 años. Tiene un PhD en Management con enfoque en competitividad de la Universidad de Lancaster en el Reino Unido. Durante la pandemia escribió su primer libro, Del shock a la acción, mentalidad y herramientas indispensables para adaptarse en medio del caos. Entre 2008 y 2023 fue miembro de la Red Global Microeconomía de la Competitividad, liderada por Michael Porter en Harvard Business School. Actualmente socio y codirector del Strategic Doing Institute, creado por Ed Morrison con sede en Indianápolis, donde trabaja con empresas y universidades en Estados Unidos, creando estrategias de competitividad y ecosistemas de innovación. Un asunto de forma. Luego de la presentación de nuestro invitado, abriremos el foro para preguntas de los asistentes. Rogamos ser breves y enfocados en el tema. La referencia son 2 minutos. Dicho esto, paso la palabra a nuestro presidente Nicolás Espinosa para que haga una introducción al tema de hoy. Gracias, Ernesto. Hola, José Julio, o Julio José. En realidad, Hola, ah, Nicolás. en realidad es un privilegio contar contigo en este tipo de conversatorios. Ya hemos tenido oportunidades anteriores y realmente cada vez que tú haces una presentación, lo haces de tal manera que generas el conocimiento y sobre todo la discusión de los temas en la realidad que actualmente tenemos que vivir los empresarios. Como tú comprenderás, quienes hacemos empresa privada, todos los días tenemos que lidiar con la circunstancia, no solo los problemas internos, sino los del exterior. Y en ese sentido tenemos que unir todas esas circunstancias para salir adelante. Hoy por hoy nos reúnen dos temas, obviamente el tema principal, que es el panorama económico en el nuevo orden mundial que se está dando y que realmente nos está obligando a pensar en nuevos escenarios y sobre todo, ¿dónde están las oportunidades para los ecuatorianos? ¿Qué tenemos que hacer para aprovechar mejor esas oportunidades y ser mejores y evidentemente hacer más negocios
y buscar el desarrollo del país. En esa línea se presentan dos circunstancias que están sobre la mesa. Uno, el Tratado de Comercio que se acaba de poner en público por parte de los gobiernos de Estados Unidos y Ecuador. Y en segundo lugar, un tema que a veces lo dejamos de lado, pero que el impacto económico que vamos a tener en el país, estamos ya empezando a vivirlo en forma muy fuerte, y es el problema de la situación con Colombia. De tal manera que en esa circunstancia, ¿cómo le ves tú? ¿Cuál es tu visión respecto al futuro y cómo debemos enfrentarlo en términos de el empresariado privado y, en definitiva, como parte de esta comunidad económica del país que tiene que enfrentar esta realidad? De tal manera que al resaltar, a más de eso, tu preparación y tu capacidad de comunicación, que la tienes y la has demostrado muchas veces, primero te quiero agradecer por la oportunidad que nos estás dando, y en segundo lugar, venimos a oírte a ti, así que creo que yo cierro lo de la presentación y quedamos en muy buenas manos. Bienvenido, Julio José. Gracias, estimado Nicolás. Quiero confirmar que me escuchen bien. Al principio tuvimos, sí, está, ok, bien, Muy gracias. bien. Gracias a todos. Gracias, Nicolás, Ernesto y a todos. Ernesto, ¿cuánto tiempo quisieras que hable yo para dejar espacio después para comentarios, preguntas, demás? No sé, La, vamos conversando nomás. Lo que a más ver, puedas, Julio José, porque creo que el Ok, tema merita. Más bien vele bien, tú como un tema práctico de cómo sí, gustaría enfrentar el concepto para no limitarte. Si algo ok. necesitamos en este rato es tener ideas claras de lo que tú propones y cómo le ves la situación. Bien, gracias, Nico. perdón, Entonces, perdón, sí, tal vez una referencia, Julio José, para que la tengas claro. presente. Te hago acuerdo cuando hablamos. El estándar de extensión del conversatorio son 90 minutos. El formato usual es más o menos 30 minutos. Hable el conferencista, que no están escritos en piedra. Y como ha dicho Nicolás, tú ve cómo dosificas el tiempo. Así que Bien, adelante. ok. Gracias. Excelente. Bien, sí, vamos alrededor de eso, quizás hasta unos 40 puede ser ahí en el principio, igual vamos conversando y iterando con ustedes y demás, después con Muy las bien. preguntas, etcétera. Entonces, a ver, yo normalmente mis charlas están más alrededor del tema económico, ¿no es cierto?, comercial, etcétera, estrategias y oportunidades de las empresas dentro de este entorno y también riesgos para las empresas. Eso es lo que normalmente estoy haciendo en mis charlas, conferencias, directorios en los que participo en el Ecuador. Hoy por hoy le he agregado esta parte que ustedes ven acá, ¿no es cierto? Drivers, ¿no es cierto? Los drivers geopolíticos. Y son drivers porque terminan haciendo, accionando o gatillando cambios importantes en la estrategia empresarial. ¿Ya? Y la geopolítica siempre ha sido importante, siempre está presente, pero sin duda en el último año, con más fuerza, ha tomado una preeminencia y una relevancia que no hay como dejarla de lado, ¿ya? Y todo lo que estamos viendo hoy por hoy en el mundo, ¿no? Tiene que ver con esa geopolítica que está impactando directamente a las cadenas de valor, a las cadenas de abastecimiento y sin duda está haciendo que las empresas tengan que cambiar su estrategia. Entonces, por eso es que estoy juntando los drivers geopolíticos con el tema de comercio exterior, aunque vamos a enfocarnos mucho más en el segundo y con más fuerza en lo que me ha pedido Ernesto y Nicolás, que es el tema con Estados Unidos y algo también con Colombia, ¿no? Entonces, por eso la portada por ese lado. Entonces, pero antes de irnos a eso, sí vale la pena que hablemos sobre las exportaciones, ¿no? Entonces, ahí tenemos un par de temas importantes que vale la pena que los analicemos, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos por ese lado? Eh, ahí están algunos, miren, yo les pongo ahí la lámina, ustedes la pueden ver, etcétera, demás. La metodología que estoy utilizando es una metodología que le llamo de drivers o de gatilladores, y lo que importa aquí es entender si es que esos drivers que hicieron que las exportaciones privadas en el 2025 crezcan y crezcan muy fuerte, como vamos a ver, se van a mantener en 2026 en adelante, y cuáles son esos drivers que están haciendo o hicieron que las exportaciones crezcan y si van a cambiar ellos también de alguna forma, ¿ya? Entonces, de alguna forma hay que entender
la economía global y local como un network, ¿no? Una red macroeconómica de efectos positivos y negativos, y lo que tienen que ver los empresarios es cuáles son esas variables que a ellos les afectan más. Pero esto es transversal, así que aquí está. Entonces, primero, el título es muy evidente: las exportaciones privadas nuevamente son las que mueven la aguja, ¿ya? Y es importante esto porque las exportaciones privadas en las últimas crisis que hemos tenido han sido siempre las que terminan moviendo la aguja de forma positiva. La crisis del 2015, la crisis del COVID, ¿no es cierto?, que terminó salvando, digamos, la economía, pese al cierre de cadenas de abastecimiento y demás, son las que evitaron que las caídas sean mucho peores. Y en el año 2024, que hemos tenido la segunda peor crisis más profunda desde que nos dolarizamos, alguna gente dice no parecía tan fuerte, pues bueno, la primera crisis más fuerte desde que nos analizamos fue la crisis del COVID, ¿no es cierto?, con caídas del PIB superiores al 8%, o sea, menos de 8%, y la crisis del año 2024 fue de menos 2%. Si no había exportaciones privadas fuertes, pues evidentemente eso hubiera sido mucho peor. ¿Cuáles son los gatilladores de las exportaciones? El crecimiento del PIB global. Entonces, aquí hay una oportunidad interesante, pese a todas estas guerras físicas, digamos, ¿no es cierto?, guerras bélicas, y también las guerras comerciales que ha habido en el mundo durante el último año, pues tenemos un PIB que está creciendo. ¿Ah? El FMI, el World Economic Forum, el Banco Mundial, cualquier fuente que uno quiera ver, todas han revisado al alza en el último tiempo el PIB global. Entonces, el PIB creció fuerte en el 2025 y va a seguir creciendo fuerte en el 2026. No hay algo que nos haga pensar que puede haber algún problema, salvo lo que ha sucedido la semana pasada. Es decir, ya cuando tienes un petróleo y una crisis, digamos, que se convierte en una crisis bélica que va escalando también y que se complica a nivel de los principales commodities del mundo, eso sí puede hacer que el PIB global se vaya revirtiendo. Y de hecho, ya la Fed, por ejemplo, el día de hoy decidió no subir tasas de interés, sino mantenerlas ahí, ¿no es cierto? Incluso se esperaba si bajaba, si subía, etcétera. Pues las mantuvo ahí porque todavía no se sabe exactamente qué es lo que va a pasar, qué es lo que va a pasar con la economía global. Pero la tendencia es que posiblemente estas tasas tiendan hacia la baja ligeramente, y es el pedido también que está haciendo el presidente Trump, ¿no es cierto?, que esas tasas vayan bajando para que el costo del financiamiento de la deuda de Estados Unidos vaya bajando. Por el otro lado, había el temor de si es que esto va a generar inflación, sobre todo las políticas arancelarias iban a generar inflación en Estados Unidos, y por eso la Fed estaba entre subir o bajar tasas, digamos de eso como un contexto. El segundo elemento, los TLCs del Ecuador siguen, es una política ya de Estado, eso es muy bueno. Tenemos que ya nos han demostrado que cuando se negocia bien un tratado de libre comercio genera una serie de mecanismos positivos, no sin riesgos, pero terminan siendo mucho más positivos las oportunidades que las amenazas. Y yo creo que desde el TLC con Europa, bien negociado, bien incluidos al sector privado, hasta los TLCs más recientes del tema China, Corea, o el más reciente negociado por este gobierno, el de Canadá, demuestran que una buena negociación es positiva para el país, ¿no? Hay sectores perdedores, ganadores, pero se compensa y se hacen exoneraciones y se hacen exclusiones, y todos esos TLCs están entrando en vigencia, y nos van a dar nuevas oportunidades comerciales interesantes, y esto creo que es un tema positivo y se va a mantener en 2026. Las guerras comerciales, primero yo lo pensaba como una guerra comercial hacia afuera, ¿no es cierto? La guerra China, todas estas retaliaciones que estábamos viendo como un tema más lejano, pero ahora le sumo yo ahí la guerra comercial aquí al lado, ¿no? Es el tema Colombia-Ecuador. Entonces ya tenemos una guerra comercial aquí que nos está comenzando a afectar y que no tiene todavía avisos de solución, aunque ya parece que hay algún tipo de comunicación que nos abre abrir una esperanza de que se sienten a la mesa los cancilleres, los ministros de comercio y ojalá los presidentes para poder terminar con esto que sin duda es una afectación muy grande para la economía y para los países y las empresas, sin duda. Y los dos últimos elementos que están echándole, digamos, viento de cola a las exportaciones y que también se van a mantener relativamente adecuadas para el Ecuador son la devaluación del dólar. Claro, la devaluación tiene dos caras.
Si se devalúa el dólar, las exportaciones ecuatorianas se favorecen, pero nos volvemos más caros para las importaciones. Y si es que hay mucha devaluación en el dólar, eso puede generar un impacto inflacionario en algunos países, y ese impacto inflacionario te trae inflación importada, ¿ya? Entonces, el dólar, la devaluación del dólar siempre es una moneda de dos caras, ¿no? Pero en general, del punto de vista de devaluación, no parece que el dólar se vaya a apreciar mucho más, ni tampoco devaluar mucho más. La tendencia es que se quede por donde está, lo cual es un dólar más bien devaluado que ayuda a la economía ecuatoriana por el lado de exportación. Y finalmente, la inflación relativa, como estamos dolarizados, la inflación promedio del Ecuador histórica 20 años hacia atrás es siempre alrededor del 2.2%, 2.3%. Tuvimos una inflación bajísima en el 2024, muy raro, 0.5%, por la crisis del 2024 que reflejó bajo consumo, pero de ahí hemos regresado a una inflación más normal, ¿no es cierto?, entre el 1.5 y el 2%, y este año creo que la inflación, si bien va a crecer, ¿no es cierto?, por todos los componentes de la guerra comercial, local e internacional, el tema de la guerra con Irán, creo que vamos a tener una inflación que podría estar bordeando el 2.5%, sigue estando dentro de un estándar a nivel latinoamericano y con quienes competimos, digamos, aceptable, ¿no? Ya no es una inflación del 1.5, etcétera, que es mucho más baja que los competidores y sí nos da una ventaja competitiva cambiaria importante, pero todavía si nos mantiene alrededor del 2, 2.5, sigue siendo manejable. Habrá que cuidar que la inflación importada no vaya a generar un overshooting de inflación, como sucedió en la época del 2007-2008, con los commodities importados que subieron de precio, el etanol, etcétera, y demás, que hizo que suba el trigo, el maíz, una serie de cosas, y tuvimos inflación alta en ese momento. O como el momento del año de la guerra Rusia-Ucrania, en el cual subieron también los precios de los commodities en forma importante, y fue un detonante también del estallido social que vimos capitalizado a través del señorismo, ¿no es cierto? Entonces, esos son temas que hay que vigilar. Ok, entonces, en general, la conclusión de este tema que me pidieron ustedes que hable sobre las oportunidades: hay oportunidades de exportación, sigue siendo el sector donde hay más futuro, ¿no es cierto? Donde las ventas hacia el exterior están creciendo casi al doble que las ventas a nivel local, ¿no? Entonces, ahí es donde la economía ecuatoriana tiene que seguir apuntando, porque con más TLC se abren más oportunidades, tenemos una cantidad de productos espectaculares en el Ecuador, y lo que no teníamos tradicionalmente es un mercado suficientemente abierto para aprovechar esas oportunidades. Creo que el Ecuador va caminando y consolidando esta estrategia, ¿no es cierto?, de negociar bien acuerdos comerciales para que sea lo mejor para el país. ¿Cómo se ven estas exportaciones? Enero, diciembre, datos del Boletín de Comercio Exterior del Ministerio de Producción. Entonces, de acá tenemos el dato importante. Siempre son exportaciones no petroleras, ¿no? Las petroleras tienen otra lógica, ya lo vamos a ver después, pero por aquí me interesan las no petroleras. 18% de crecimiento, es un crecimiento importante, ¿no es cierto? Crecimiento de las importaciones también importante, ya determinando que la economía entre en una nueva fase de crecimiento, entonces se exporta más, también se importa. La balanza comercial ya no es tan gigantesca como en su momento, pero es una balanza bastante más sana de lo que teníamos en algún momento, ¿no? Y aquí estos temas, estos tres temas importantes, ¿no es cierto? Nuestros principales destinos de exportación, tenemos una balanza exportadora bastante bien equilibrada en términos generales: de Europa, Estados Unidos, China, ¿no es cierto? Con Estados Unidos, y este dato no va a ser menor para lo que vamos a conversar después, siendo el país que más crece en el 2025, pese a todos los problemas de la guerra comercial, los aranceles recíprocos, etcétera y demás, y ustedes pueden ver esta lámina, casi todo en verde, ¿no? O todo prácticamente en verde, desde el camarón, que estuvo pasando un momento complicado, el cacao, que tuvo un boom y ya se está volviendo a niveles, digamos, más normales, digamos, después del boom del precio internacional que hubo, el banano también creciendo, los enlatados, etcétera. Entonces, casi todo por el lado de productos, tanto tradicionales como no tradicionales, y nuevos productos de exportación, están teniendo un buen año 2025 y un inicio del 2026 que nos hace pensar que vamos a seguir en esa línea, lo cual es bastante adecuado. Ahora, yo hice énfasis en las exportaciones no petroleras. Aquí está el dato: 18% de crecimiento interanual, ¿no? Es un dato bien relevante. Ya vamos a llegar pronto a 30.000 millones, vamos a superar los 30.000 millones de dólares este año de exportaciones no petroleras. Muy bien. Por el otro lado, en cambio, las exportaciones petroleras no están teniendo ese tema, y aquí hay mucho más del tema público. Entonces, si es que uno ve el sector privado haciendo un esfuerzo muy importante, competitivo, eficiencia, etcétera, en los mercados internacionales, y en el sector petrolero más bien un decrecimiento del 19%. Esa es una
para el Ecuador uno de los grandes tragedias actuales, digamos, ¿no? Sobre todo en un contexto en el que el precio internacional comienza a crecer, entonces no se puede aprovechar porque no tenemos la producción suficiente y hay problemas de ineficiencia, etcétera, y demás. Bueno, todo lo que conocemos sobre esto, ahí hay una clara visión de un espejo positivo y un espejo negativo cuando vemos las exportaciones no petroleras versus las exportaciones petroleras. Entonces uno dice, es muy bueno que el camarón le gane ya al petróleo y que finalmente tengamos una economía más diversificada, que no solamente la exportación de petróleo, creo que es bueno, pero no es bueno que el petróleo se caiga, sino que los dos puedan seguir creciendo. Ahí tendríamos una economía bastante más balanceada. Y este grafiquito, ¿no es cierto? Que no es que se ve mucho, pero solo quiero que lo sepan y lo tengan a mano, ¿no? Me muestra que el Ecuador tiene una de las aperturas comerciales o balanzas comerciales más, digamos, equilibradas de América Latina. Hay pocos países en América Latina que pueden darse el lujo de tener a Unión Europea, a China y Estados Unidos con prácticamente, podemos decirle, como sus tres principales socios comerciales. A veces le suma otro, a veces se cae otro, digamos, pero si tomamos cifras de los últimos 5 años, estos tres bloques comerciales, los tres países, si los tomamos así, son un tercio, un tercio, un tercio de las exportaciones principales del Ecuador no petroleras. Por eso es que eso es una ventaja. Ya quisieran otros países, ya quisiera Chile, ya quisiera Centroamérica, ya quisiera República Dominicana, ya quisiera México tener ese nivel cierto de balance en el comercio exterior ecuatoriano, pero tenemos que tener mucho cuidado porque si nos peleamos o ponemos en la balanza un país frente al otro, evidentemente vamos a perder esa ventaja competitiva que tenemos de tener una economía muy diversificada y productos y empresarios que están logrando esa diversificación de acuerdos comerciales que acompañan eso, ¿no? Entonces, sin duda, el acuerdo con la Unión Europea es un puntal interesantísimo, y dio el puntapié para poder abrir también muchas otras cosas, bien negociado, etcétera. Y China también, que tiene poco tiempo, pero también un acuerdo bien negociado, digamos que abre muchas cosas, también restringe lo que tiene que restringir. Y vamos a hablar después de Estados Unidos, con el cual no tenemos TLC, pero tenemos que hablar del ART que se acaba de firmar. Con todo esto, algunas conclusiones rápidas, ¿no es cierto?, sobre este tema. Y hablando ya, aterrizando sobre lo que vamos a entrar, hace una especie de transición, el Liberation Day, ¿no es cierto? Acuérdense, hace un año entró en vigencia las tarifas recíprocas, ¿no es cierto?, de Estados Unidos, con un golpe en la mesa, ¿no es cierto? En un solo día el presidente anunció con ese cartel, digamos que muchos recordamos, que subía aranceles recíprocos, así se llamó, a países, incluso a sus aliados históricos, poniéndoles aranceles a algunos países por encima del 45% o incluso más, ¿no? Entonces, rompió el comercio internacional, hubo un conflicto, ¿no es cierto?, incluso en la OMC y qué iba a pasar, etcétera, y muchos temores sobre qué iba a suceder. Este análisis yo lo hice el año pasado y voy a pasar rápidamente sobre esto. Ustedes, si quieren, le toman una foto y lo ven después, pero en realidad los efectos del Liberation Day del 2025 para el Ecuador fueron menos fuertes de lo que se anticipaba. Primero porque los propios aranceles puestos por el presidente Trump fueron un poco, digamos, pausados, pasmados, podemos decirle, dentro de la lógica de negociación que él hace, soltó aranceles muy fuertes y después recogió, digamos, la mano, ¿cierto? Y entonces esos aranceles le pegaban mucho más a cadenas de valor donde Estados Unidos tiene mucho interés, o algo con Europa y torcer la mano, y también evidentemente con China, que los aranceles llegaron hace un año a cerca de 110% de lado y lado en algún momento del conflicto más alto. Entonces, ¿qué pasó con el Ecuador? La guerra comercial fue bastante menos dañina de lo que se esperaba. En realidad hubo un crecimiento de las exportaciones hacia Estados Unidos, podía haber sido más, pero sí hubo un efecto. Un efecto sobre las remesas no hubo, ¿no es cierto? Una baja relación con el Liberation Day, quizás algo más con el tema migratorio, pero en realidad las remesas han venido creciendo. Un efecto sobre el crecimiento, un efecto de baja demanda internacional de exportaciones que se esperaba, no terminó afectando al Ecuador, más bien logramos vender bastante bien. El PIB interno está afectado por otras variables que no han tenido que ver con el Liberation Day. Un efecto sobre la inflación, una mayor inflación importada muy posible. El escenario de 2025 bastante controlado, aunque más alto que el 2024 como se esperaba, pero ya en el 2026, ahí sí, con el conflicto Irán-Estados Unidos, conflicto Ecuador-Colombia, ahí sí deberíamos esperar un efecto de inflación, pero que no tiene que ver directamente con el Liberation Day ni con los aranceles en Estados Unidos, sino con, digamos, conflictos geopolíticos internacionales o el propio conflicto local Ecuador-Colombia. El efecto sobre el dólar, una devaluación progresiva, no creo que tenga una tendencia a apreciarse en este momento, quizás más a futuro. Y finalmente, un efecto sobre nuestra relación comercial con Estados Unidos, yo lo anticipaba, tener
cuidado con una negociación forzada de aranceles, barreras no arancelarias, no un TLC, no se va a hacer un TLC, pero cuidado con los TLC de China, Europa y CAN, ¿no es cierto?, que son los que ya tenemos firmados, ¿no? Entonces, conclusión de este tema. Pese a los aranceles, etcétera, demás, y toda la volatilidad del comercio internacional, al Ecuador no le fue mal porque el objetivo de los aranceles comerciales estaba, por otro lado, una guerra más Estados Unidos con algunos otros países, sin duda en el ojo del huracán China, y al Ecuador, digamos, esos aranceles de 2025 no le pegaron al nivel que se esperaba. Primera conclusión importante para lo que viene ahora. Bien, vamos a aterrizar entonces sobre este tema. El 13 de marzo, semana pasada, se firma el ART, ¿no es cierto? Este acuerdo de comercio recíproco entre Ecuador y Estados Unidos, ¿ya? Entonces, aquí vamos a analizar algunas cosas. Voy a pasar, hay mucha información. Quienes quieran tomar una foto de esto, no hay problema, etcétera, para que lo puedan ver después, porque si no nos quedaríamos de largo. Entonces, este es un análisis todavía preliminar, pero ya con el acuerdo escrito, que hasta el viernes pasado, lastimosamente, no podíamos haber tenido acceso porque no sabíamos exactamente, más allá de rumores, de qué es lo que estaba pasando. Bien. Antes de irme a los datos, creo que es muy importante que todos entendamos estos conceptos. Y hay tres conceptos, tres acrónimos que todos deberíamos de entender para sopesar lo que sucedió con el Ecuador, ¿no es cierto?, en esta negociación, lo que está sucediendo a nivel internacional y cosas que pueden pasar en la geopolítica, sobre todo americana. El FAFO, el DONRO y the art of the deal, ¿ya? Entonces, ¿qué el FAFO qué es? ¿No? Es un acrónimo puesto y creado por el presidente Trump el año pasado, que tiene una traducción, digamos que en español sonaría muy fea, pero en inglés es el fuck around and find out. Fuck around and find out. Digamos que en traducción sería me molestas, te molesto, para ponerlo en términos sencillos, digamos, y que no sean muy peyorativos. Entonces, ¿qué es esto? Si yo siento que me estás tratando de forma injusta, te voy a caer. Si molestas por algo, te voy a caer, ¿no? Esta es la primera vez que vimos un FAFO en el mundo, fue cuando el presidente Trump, recién posesionado, decidió mandar un avión lleno de migrantes de retorno a Colombia y el presidente Petro decidió frenar ese avión. Esa misma noche vino el primer FAFO con la primera creación de un decreto en contra de un país utilizando aranceles, ¿no es cierto?, que finalmente no se concretó, pero el propio presidente esa noche hay un video en el que dice, esta es una doctrina FAFO, fuck around and find out. Y la primero que lo sintió fue Petro. Ahí nos dimos cuenta de que esto era algo diferente. No lo habíamos visto, el uso de aranceles con un objetivo político. ¿Ya? Y de ahí en adelante hemos visto el uso de aranceles de parte del presidente Trump en casi todos los momentos en los cuales ha sentido que tenía que ganar algo en una mesa de negociación. ¿Ya? Entonces, una escalada en contra de los que considera sus adversarios. ¿Ya? La doctrina Donroe es una doctrina de hace 200 años, de la postcolonia, que lo que buscaba era que creada, bueno, no, era, la doctrina oficial era la Monroe, ¿no es cierto?, creada hace 200 años, y el presidente Trump la adopta y le pone un nombre, y le llama, esto ya no es del Monroe, es del Donroe, ¿no es cierto?, es la política Monroe de Donald Trump. Y lo que dice la doctrina Monroe y adaptada hoy por hoy por el presidente Trump es América para los americanos. En ese momento, hace 200 años, era, oiga, la pelea es contra las potencias hegemónicas, contra Inglaterra, contra Francia y contra España. Y lo que no queremos es que nos metan, después de que hicimos toda la campaña de libertad, liberalización, libertad real de nuestros países, incluido América Latina, pues no queremos que nos vuelvan a meter. Entonces era una posición defensiva. ¿Por qué la retoma Estados Unidos hoy por hoy el presidente Trump? Porque dice América para los americanos y con un concepto mucho más grande cuando los gringos utilizan o Estados Unidos utiliza la palabra America, no, se refieren generalmente a Estados Unidos y aquí ya es un tema utilizando toda América Latina. Y ustedes entienden el Donroe desde el punto de vista de lo que sucedió en Davos en el tema de Groenlandia, entienden el Donroe cuando se menciona el Canal de Panamá, entienden el Donroe cuando hay la intervención en Venezuela, entienden Donroe cuando hay la intervención en los temas del puerto de aguas profundas de Chancay, en Perú, y entienden Donroe con el Ecuador. ¿Ya? Entonces, esto es muy importante. Y el tercer tema es The Art of the Deal. El libro escrito por el presidente Trump ya hace más de una década, más también, creo que tiene 20 años de escrito este libro, lo que hace este libro es describir la forma en la que el presidente Trump mira y encara las negociaciones en su vida privada. Y ahora el presidente utiliza esa forma de negociar y entonces vale la pena muy bien entender. Es una forma de negociar que ahora que vemos el ART en el Ecuador,
creo que nos han aplicado un art of the deal, ¿no es cierto? Entonces no es solo un arte comercial, sino que es un arte de la negociación que tiene algunas etapas y que vale la pena que los vayamos entendiendo, ¿ya? Entonces ahí tienen ustedes los tres acrónimos que son de geopolítica, pero que nos hacen entender muy bien la posición de Estados Unidos y el arte de la negociación. So aquí comienza a aterrizar al art, ¿no es cierto? Al acuerdo comercial que se firmó entre Estados Unidos y el Ecuador la semana pasada. ¿Qué dice The Art of the Deal? Es de 1987 el libro, incluso es anterior, ¿no es cierto? Entonces ya tiene prácticamente 30 años. Dice el presidente Trump en el libro, ¿no? Yo acentúo lo positivo y minimizo lo negativo. No se puede negociar con alguien que no tiene nada que perder. O si primero el presidente negocia con alguien que tiene algo que tiene algo que perder y les pone en esa posición, ¿no es cierto? Ya vamos a ver cuáles son esos principios, para que lo que tengas que perder es suficientemente grande como para que vayas a la negociación. Tema importante, hay países o presidentes que tienen poco que perder. Creo que el caso, por ejemplo, de la guerra comercial Ecuador-Colombia cae en ese tema, en el cual Petro, en realidad, de salida, tiene poco que perder en realidad dentro de esta guerra comercial y nosotros tenemos más que perder. Ya voy a topar este tema adelante, pero fíjense cómo se van armando un poco estas estrategias. ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, el Ecuador abre su mercado de forma permanente, ¿no es cierto? Que es un acuerdo que termina siendo comercial, que no es un TLC, pero que va a tener que pasar por la Corte y que después va a ser ratificado por la Asamblea y se convierte en ley, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de nuestra ley comercial y que después tendrá que ser registrado en la OMC. Entonces, es una reducción permanente de aranceles, mientras que Estados Unidos lo que hace es eliminar un arancel que es temporal. Y es temporal porque es un arancel recíproco, retaliatorio y que además ha sido sancionado por la Corte Suprema de Estados Unidos como ilegal. Entonces, en cualquier medida es un tema temporal, incluso teniendo en cuenta que si se extiende mucho más, igual será durante la presidencia del presidente Trump. Ya veremos qué sucede después, si es que hay un sucesor de él o no, o si cambia hacia los demócratas, pero esto me parece que es importante como conclusión. ¿Qué es lo que cede el Ecuador y qué es lo que recibe? Aquí está la simetría de este acuerdo y tiene una simetría bastante fuerte, un desbalance bastante fuerte. Ecuador concede, ¿no es cierto?, 87% de sus partidas abiertas a Estados Unidos, y del comercio concede un 96% permanente y estructural, no en base a una sobretasa arancelaria, sino en base al arancel que ya teníamos. Del arancel que ya teníamos, ahí nos vamos hacia atrás. ¿Qué es lo que concede Estados Unidos a Ecuador? Un acceso mejorado del 18.3% perdón, en partidas y del comercio total el 51.3%, pero de la sobretasa, ¿no? De la sobretasa arancelaria. Ese es el tema importante. Entonces aquí ya, simplemente en estos datos, los vamos a seguir viendo y demás. ¿Cómo se ve the art of the deal cuando se aplica de este punto de vista al acuerdo comercial Ecuador-Estados Unidos? El primer movimiento es crear la amenaza. Y esto es tomado directamente del libro, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Crear la amenaza. Entonces, una discriminación arancelaria artificial. ¿Cuándo se dio esto? Cuando se puso el Liberation Day, ¿no es cierto? Entonces, te subo aranceles a todo el mundo, desproporcionado, a algunos 40, 50, a otros 20, 30, lo que sea. Al Ecuador le toca una sobretasa del 15%, ¿no? Que es la que se da justamente a inicios del año pasado. Mientras que otros países terminan pagando, algunos que tienen TLC y demás, una tasa del 10%. Ecuador queda en una desventaja frente a otros países, Colombia, Perú y Chile, pese a que esos países tenían TLC, igual se los volaron, digamos, a esos acuerdos, pero terminan con una sobretasa en varios casos que es menor a la nuestra. Entonces ya fíjense que el Ecuador ya siente una desventaja por ahí que tiene que compensar. Ecuador sin TLC, sin palanca, el acceso a su principal mercado, ¿no?, de exportaciones no petroleras, más de 5.000 millones de dólares, y entonces depende de la voluntad de Estados Unidos. Entonces se crea la amenaza, se crea la necesidad de ir a negociar, se crea una presión de tiempo y urgencia, firmas o pierdes acceso. Ecuador negocia desde una posición defensiva, ya no es de estratégica, que en los TLCs tú decides si negocias o no. Aquí es o lo tomas o lo dejas. Ecuador se apura a negociar sin equipo técnicos y sin cuarto adjunto de negociación privado. Estos dos temas son bien importantes. Cuando tú negocias un TLC, vas con un equipo técnico de gente que sabe cada una de las materias, ¿no es cierto? De Cancillería, de los equipos técnicos, ¿no es cierto?, de Agricultura, de los equipos técnicos de Agrocalidad, de la Secretaría Técnica del INE, etcétera. Entonces, todas esas personas o acompañan antes o acompañan después presencialmente en las reuniones. Aquí no hubo eso. No hubo eso, no hubo equipos técnicos y no hubo cuarto adjunto de negociación privado que se creó en el año 2022 para el acuerdo comercial con China. No hubo eso.
Entonces, ¿qué pasa? Hay un desbalance, 20% de exportaciones no petroleras del Ecuador, eso es lo que representa Estados Unidos para nosotros, y Ecuador para Estados Unidos representa menos del 0.3 de sus importaciones. Entonces, ya de entrada hay una asimetría importante. Ok, ese es el momento número uno. Se creó la amenaza, hay que ir para allá. El momento dos de lo que se llama en el libro el anclaje. La sobretasa se pone como ilegal, ¿no es cierto?, etcétera, pero desde el punto de referencia. Entonces, la sobretasa del 15% se convierte en el nuevo cero. Y esto ya sabíamos que era así. Cualquier negociación, ya lo habían dicho Estados Unidos, no es sobre el cero, ¿no?, anterior, no es sobre el arancel anterior, es sobre esto nuevo, 15%. Lo tomas o lo dejas. Lo que Estados Unidos concede es bajar a 10 y luego a cero para algunos productos, ¿ya? Y el bajar a 10 todavía dependerá de qué es lo que decide hacer el presidente Trump una vez que pase este periodo, digamos, que le ha dado el Congreso para que pueda resolver qué hacer. En realidad, la Corte Suprema declaró, como ya todos sabemos, ilegal la tasa el 24 de febrero y entonces ahí habrá que ver qué sucede en ese tiempo. Y este plazo es importante porque se cumple a finales de julio. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? El anclaje que se ha creado, esta narrativa, oculta una realidad. El arancel NMF, ¿no es cierto?, base, nación más favorecida, es el real, el permanente, pero eso no se toca en el ART, ¿no es cierto? Se toca del lado solamente de Ecuador. Bien. Tercer movimiento, para ir un poquito más rápido en esto, maximizar lo que se pide, minimizar lo que se da. Esta es una máxima de la forma como negocia el presidente Trump en su vida privada y ahora como presidente. Maximiza lo que pide, minimiza lo que da. Estados Unidos obtiene entonces una abertura permanente para el 87% de sus universos arancelarios en el Ecuador. Se elimina la franja de precios andinos, te pone unas tarifas, unas cuotas que antes no existían y entonces están de cuotas, como en muchos otros acuerdos, después se irán negociando al alza, no a la baja, sino al alza, y renuncias al impuesto digital. Todo esto es irreversible. ¿No? No es que si mañana nos bajamos del ART, no, si es que esto ya queda a nivel de acuerdo comercial, ya queda escrito. ¿No? Mientras que del lado de Estados Unidos, esto no es un acuerdo comercial para ellos, con lo cual podrían darse de baja. Entonces, ahí también hay una asimetría de este tema. Estados Unidos concede eliminación de sobretasa declarada ilegal y vamos para adelante, que vence el 26 de julio. El camarón queda excluido, y entonces esto sí es importante porque comparando, por ejemplo, con lo que logró Argentina, también hay muchas sensibilidades para Argentina, pero logró meter una cuota importante de carne en los Estados Unidos, que para ellos era como el equivalente al camarón, digamos, ¿no es cierto? Nosotros no logramos meter el camarón, queda excluido, y ganaron los lobistas, digamos, de Estados Unidos que no querían que esto pase. Este dato es muy relevante, entonces el Ecuador abre 4.7 veces más de lo que recibe en este acuerdo comercial. Y el cuarto punto es, y esto lo dice muy bien en su libro y también en la película The Apprentice, vende el resultado, cacarea los huevos, muestra lo que has ganado, incluso exagera lo que has ganado. Y esto es parte de la narrativa que se crea, sobre todo en las negociaciones, digamos, asimétricas que se tiene bajo el Art of the Deal. Entonces, la comunicación oficial enfatiza el porcentaje en valor, ¿no es cierto? Es cierto, se beneficia el 50 y pico por ciento de las exportaciones, pero solo sobre la sobretasa. Y ahora hay una retórica que se está comenzando también a crear. Hay razones de seguridad, hay una alianza estratégica que va más allá de lo comercial. Entonces, ya no es comercio, sino que hay que entender este tema como un tema mucho más amplio. ¿Ya? Y Estados Unidos lo presenta como un modelo para las Américas, ¿no? Dentro del Shield of the Americas que se está logrando y lo que quiere es comenzar a presionar a otros países que tendrán que negociar tarde o temprano también para avanzar y comenzar a avanzar sobre esto. Esos son los cuatro escenarios, digamos, o momentos históricos de The Art of the Deal. Vamos aterrizando sobre los números. Previo a 2024, antes de estos aranceles, etcétera y demás, antes del presidente Trump. El arancel previo, ¿no es cierto?, tenía una sobretasa del 0%, no había la sobretasa, y la cobertura que tenía Ecuador sin TLC, pero por preferencias relacionadas con la base NMF, ¿no es cierto?, que es la que tenemos nosotros como preferencia para acceder a Estados Unidos y a otros países por ser parte de la OMC, teníamos una cobertura de ingreso a Estados Unidos de cerca de un 60 al 65% de productos que ya ingresaban con el 0%. Ok, teníamos eso. Queremos un TLC y queríamos un TLC, claro, porque el resto no tenía acceso a Estados Unidos y teníamos que pagar aranceles altos para el atún, aranceles altos para el brócoli, muy altos para el brócoli, aranceles también para las flores, etcétera, demás. Entonces buscábamos por eso queríamos un TLC. Pero el 60 y pico por ciento ya estaba con 0%, ya estaba el camarón, el cacao, el banano y muchos de otros productos. ¿Qué pasa en el 2025? ¿No? En abril hasta octubre, la crisis de los aranceles sobre tasa del 15%, y entonces ahí sí comenzamos a tener problemas, ¿no? Para flores se sube al 21.8, para el atún sube al 50 y otros tipos de temas. ¿Ya? Y hay una diferenciación con otros países que reciben tasa del 10.
Y finalmente, en el 2025, también importante, unilateralmente Estados Unidos dice, ok, voy a quitar la sobretasa para todos aquellos productos que no compiten con Estados Unidos. Y el Ecuador se beneficia unilateralmente, sin haber negociado nada, de una apertura cercana al 35%. ¿Ya? Entonces, en noviembre del año pasado, la sobretasa del 15 ya había bajado al cero para frutas, básicamente, ¿no es cierto? Cacao, banano, frutas, y permanecían para productos como flores y camarón, ¿ya? Entonces, pero unilateralmente ya nos habían bajado 35%. Dato no menor que vale la pena que se acuerde. Y finalmente, lo último, ¿no? ART, que le pongo aquí 10% porque es 10% si es que se cumple el tema que dice la Corte, ¿no es cierto? O logramos eso, pero se mantiene hoy por hoy el 15% para Ecuador. Y la cobertura es del 53%, se excluye camarón y está pendiente que pase por la Corte Constitucional y después por la Asamblea. Este es el escenario que tenemos hoy por hoy. Ese escenario de cobertura cero es menos que el escenario que teníamos en el 2024. Pero obviamente hubo todo un año complicado de por medio, ¿ya? Pero vale la pena que nos pongamos en esa situación importante. Aquí comenzamos a ver partida por partida. Estoy tomando datos acá del 2024. Tengo también el cuadro con el 2025, pero tomo 2024 porque fue el último año que no estuvo afectado por toda esta locura de aranceles, las retaliaciones y demás, todo esto, entonces lo tomo como una base, ¿no? Simplemente es un análisis cualquiera. Aquí es cuánto representa para el Ecuador, ¿no es cierto? Y básicamente cuál es el arancel en el 2024. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? En el 2024 el arancel del camarón 0%, sobre tasa del 15, y ahora está con 15, entonces es el gran perdedor de lo que ha sucedido. El banano tenía 0, nos subieron a 15, nos mantenemos con 0. Las flores naturales tenían 6.8, ¿no? Menos 21.8 cuando estaba con la sobretasa y ahora volvimos a 6.8. Miren que el gran ganador de estos son las flores, pero no es que están en 0, vuelven a 6.8, ¿no? Entonces no hemos ganado mucho más que frente a lo que teníamos en el 2024, sí mucho con respecto al 2025. Y así con todos, ¿no? El cacao vuelve a 0. El atún en lata tenía 12.5 y hoy por hoy está en 27.5. El atún en aceite tenía 35 y ahora está en 50. Los filetes del atún vuelven a 1.5, que no es donde realmente está el consumo fuerte en Estados Unidos. El brócoli estaba en 14, estaba en algún momento en 30, ahora estamos en 14.9, y el mango, que ya estaba en 0, subió a 15 y ahora vuelve a 0, ¿no es cierto? Entonces, en general, vemos que estamos, en el mejor de los casos, ¿cierto? Igualando algo que teníamos para ingresar a Estados Unidos en el 2024, con algunos productos que, estando excluidos, están mucho peor que antes porque ahora tienen esa sobretasa arancelaria. Tema importante en ese análisis. Entonces, ganadores, flores, ¿no es cierto? Pasa del 21.8 al 6. Cacao se consolida, banano se consolida, pese a que ya tenían el arancel el año pasado, digamos que esto les da algo más de seguridad jurídica. Minerales no está cubierto, y acá los grandes perdedores, o donde hay ciertos riesgos, el camarón, atún en conserva, algo de temas de trigo, maíz local, porque por la eliminación de franjas de precios, y el tema de servicios que vamos a ver en un momento más. Sí que queremos verlo desde este punto de vista, aquí con un poco más de detalle. Aquí está cómo se va a manejar en el lado de la importación maíz amarillo, grano. Entonces teníamos un arancel del 25% con una franja de la CAN que variaba. Ahora tenemos una cuota del 25 toneladas métricas, y que se va a mantener ese beneficio, ¿no es cierto?, de las toneladas métricas, y el cronograma es que se va a mantener siempre, ¿no? La franja de precios sí se elimina, ¿ya? Aquí están también los empleos que están vinculados a eso. No son empleos de riesgo, son empleos que están vinculados. El sorgo, Estados Unidos es uno de los principales, es el principal productor del mundo de sorgo. Entonces, el Ecuador no produce esto, pero es un sustituto directo de varios productos, el maíz, ¿no es cierto?, sobre todo. Entonces, este tenía franja de precios, tenía un arancel alto también, y ahora tenemos una cuota, y este va a ir bajando después hasta el 0%. Inmediata le ingreso, y se elimina la franja de precios para todo esto. La carne de cerdo, 30% de arancel tenía, más la franja. Ahora tiene, sobre todo, lo que va a pasar es que hay algunos cortes deshuesados que van a llegar al 0% de arancel en el año 4, y no va a haber un cupo. Entonces, eso sí, por ejemplo, en ciertas partidas sí van a entrar directamente. Derivados lácteos, la leche líquida está excluida del acuerdo. Para el resto de productos hay unas variables, digamos, y aranceles que van desde niveles del 30% en promedio, digamos, ¿no es cierto?, más la franja de precios, 500 toneladas métricas, no es demasiado,
pero para ciertos productos, ciertos yogur, ciertos quesos, sí hay una desgravación en 3 años y entonces ahí habría una competencia directa, ¿no? La leche, como les digo, no está incluida, aunque también se elimina la franja de precios, etcétera, etcétera. Entonces ahí tienen ustedes algunos de los sectores, bueno, y carne vacuna también tenía arancel del 30% y esa definitivamente va a tener un ingreso de cortes de Estados Unidos y una competencia bastante más fuerte. Aquí me paso, son temas sectoriales, si alguien quiere verlos después, los vemos por lo pronto, pero son más directos. Por tiempo me paso a los otros compromisos no comerciales y estos son bien importantes. Hay toda una sección en la cual se detallan estos. A mí lo que me llama la atención es que por primera vez veo un acuerdo comercial en que todos los compromisos son de una de las partes. No hay nada a lo cual Estados Unidos se comprometa, solo compromiso del Ecuador. No puede decir los compromisos son buenos porque Estados Unidos tiene mejor temas de manejo de calidad o fitosanitario, etcétera y demás. Puede ser, pero en realidad hay compromisos que van mucho más allá. Entonces, primero, una alineación comercial automática, ya, artículo 5.1. A mí la verdad es que me voló la cabeza. Si Estados Unidos bloquea a algún país o producto, Ecuador debe hacer lo mismo. Y es tan increíble esto que les voy a poner el artículo en inglés donde dice esto, porque yo pensaba que no era así. Clarísimo dice, cuando Estados Unidos imponga un arancel, una cuota, una prohibición o cualquier tipo de carga o sobrecarga a una importación o una restricción de otro país, evidentemente, Ecuador deberá regular y perseguir que se logre cambiar las leyes de forma apropiada para que esa importación o ese servicio en el territorio ecuatoriano tenga medidas similares a las que se logran en Estados Unidos. Esto no he visto yo nunca antes en ningún tipo de acuerdo comercial. Esto es absolutamente nuevo y también peligroso. Sanciones y controles. Ecuador aplica sanciones unilaterales de Estados Unidos, ¿no es cierto? Los mismos controles del artículo 5.2, control de inversión extranjera, mecanismo de reversión de inversiones por seguridad nacional y tratar de también entender a quién le está abriendo la puerta. Restricción de acuerdos de terceros. Estados Unidos puede terminar el ARCE, Ecuador firma otro acuerdo y aquí hay una duda de qué significa otro acuerdo, ¿no? Porque dice new agreements, ¿no? China, por ejemplo, no sería un new agreement porque ya está, pero ¿qué significaría? Esto es demasiado amplio y hay que aclarar. Energía, recursos, apertura de petróleo, minería y demás en igualdad de condiciones como mejor inversor, quizás adecuado. Fin de acuerdos Estado-Estado, empresas públicas sin subsidios, solo criterios comerciales, empresas públicas bajo lógica privada. Estados Unidos puede pedir información de subsidios y exigir corrección. La política migratoria, incluso entra este tema ahí, ¿no es cierto? Y se pide a Ecuador que se junte también a varios temas relacionados a no otorgarles visas y beneficios a países con los cuales Estados Unidos ha decidido no hacer tratos migratorios. Eh, la regulación subordinada y Ecuador acepta normas técnicas de Estados Unidos sin evaluación adicional. Ya veremos los expertos que están en la sala que nos cuenten qué implicaciones tiene esto. Esto en el artículo 2.2. Pero básicamente nos hubiese sido bueno que nos den la contraparte que del Ecuador también podamos entrar a Estados Unidos, pero eso no se dio. Y una economía digital que no tiene impuestos, ¿no es cierto? Entonces, pago de impuestos, etcétera, y demás, que siempre ha sido un tema polémico, pero en definitiva genera, digamos, una reducción de ingresos para el Estado ecuatoriano. Muchas otras, pero en la misma línea, temas relacionados con el INE, temas relacionados con las plataformas, algunos temas laborales que también han generado bastantes dudas, el tema este de que no se puede crear o que ahora tiene que crearse, digamos, sindicatos con menos gente que antes, etcétera. Entonces, todo un tema por ahí. Si comparamos con los TLCs que firmó Colombia, Perú, Chile con Estados Unidos, evidentemente este no es un TLC, pero son unas desigualdades tremendas en términos de lo que se puede lograr con un TLC. Evidentemente es difícil. Y finalmente algunos escenarios, ¿no? El escenario A, que el Congreso renueve la tasa al 10%, ¿no? Que es lo que quiere el presidente Trump. Si es que ese es el escenario en julio, el Ecuador habrá ganado con esta negociación, digamos, el tema de que no tengamos ese 10% y entonces será un beneficio. ¿Qué tan probable es que esto suceda? No sabemos. Y por eso es que también es tan volátil la decisión. Si no se renueva y regresamos al 0%, el Ecuador pierde la ventaja de haber negociado primero y se abre un mercado para el Ecuador sin ningún tipo de beneficio. ¿Ya? Entonces la tasa desaparece, tendrá que buscar otra alternativa el presidente Trump seguramente, pero desaparece esa tasa. Y el escenario C es que no solo lo pone al 10, sino que lo pone al 15 para todos los países que ya lo ha anunciado el presidente Trump. Y ahí, digamos, tendríamos que ver qué hacemos otra vez con el camarón, etcétera y demás, pero seguiríamos con un beneficio de haber negociado esto antes. Pero todo eso depende de lo que pase en Estados Unidos. Si lo comparamos con el TLC con la Unión Europea, el TLC con Chile, el ARCH, otra vez, no es un TLC, pero se vende, digamos, se abre la economía como si fuera un TLC. Evidentemente hay unas disparidades importantes que no voy a entrar en detalle. Si lo quieren ver, lo vemos después.
Y creo que una comparación justa es con el acuerdo de libre comercio con Canadá, que se firmó durante el gobierno actual. Y está terminada la negociación, tiene que pasar por la Corte y por la Asamblea. Y en el TLC con Canadá se excluyó, y además, ¿por qué es importante con Canadá? Porque la canasta exportadora de Canadá es muy similar a la de Estados Unidos y los productos sensibles de Estados Unidos son muy similares a la de Canadá. Margarina, balanceados, lácteos, avícolas, papas, cebollas, tomate, maíz, arroz, azúcar se excluyeron en esta negociación. En el caso del Ecuador se excluyó acá arroz y azúcar, pero el resto tienen cuotas o no están excluidos, como por ejemplo la margarina, algunos derivados lácteos, el tema avícola que termina abriéndose para varias partidas, etcétera. Entonces no hubo exclusión de este tema en una canasta que es muy similar, ¿no? Y se precautelaba la franja de precios para 152 ítems y demás. La franja de precios desaparece definitivamente para el Ecuador. Es un tema que tendremos que después ver qué sucede con el tema en la CAN. Si comparamos, entonces, en Estados Unidos se abre muchísimo más de lo que se logró con Canadá. Y entonces, no, hay también un desequilibrio en esos temas. Quizás en donde estamos mejor que con Canadá es con el arroz y el azúcar, donde no están incluidos en el ARC. En el resto, no, hay una apertura mucho mayor a Estados Unidos de que se le concedió a Canadá. Canadá debe estar decidiendo, oye, ¿no será que queremos renegociar algo o no? ¿No? Seguramente será parte de eso. Y aquí mucho más detalles sobre qué se abrió con Canadá y qué se abrió con Estados Unidos. Finalmente, entonces, para cerrar, ¿quién abre más y qué calidad tiene? 87% de partidas de Ecuador se abre a Estados Unidos, 96%, entre 91 y 96%, dependiendo, ahí hay valores que hay que recalcular, del valor con el comercio a Estados Unidos, una asimetría de 4 veces, y Estados Unidos abre bastante menos de lo que nosotros terminamos abriendo. Eh, Comentario último sobre Colombia. Ahora lo que estamos viviendo es una especie de FAFO a la ecuatoriana, los aranceles utilizados como palanca política. Hace unos meses, cuando inició, ¿no es cierto?, la escalada de guerra comercial, yo hice este análisis, lo pueden encontrar en redes sociales, solo les presento rapidito, un análisis de escenarios. La posición del Ecuador de ejecutar y mantener el 30% o bajar y suavizar el diálogo, y la posición de Colombia de hacer una retaliación al 30% se quedó corta, porque no solo que estamos en este escenario muy complicado en el cual los dos países tienen 30% y una paralización de comercio prácticamente entre los dos países, y no estamos caminando al mejor escenario, que era volver al diálogo, etcétera, y demás, sino que nos aproximamos a este escenario. 50-50 de cada lado, con una guerra comercial, con unas proporciones de descolocar a una gran cantidad de productos, y ojalá regresemos pronto a este escenario de una descompresión táctica con negociaciones y demás. Por lo pronto, las señales no son tan claras de que volvamos allá y estamos caminando a una guerra comercial muy complicada, y después podemos hablar de los impactos, etcétera y demás. Pero hasta ahí, queridos Nicolás, Ernesto, dejo de compartir para que podamos pasar a el conversatorio en esta última parte, pidiendo disculpas por haberme alargado, pero creo que valía la pena darles todo el contexto. Gracias. Gracias, Julio José. En realidad, el tema es denso, especialmente para quienes somos paganos en este asunto. Eh, Siempre el escucharte ayuda a aclarar el panorama, y en ese sentido agradecemos por esta magistral presentación. Vamos a abrir el foro. Me atrevo a hacer una pregunta porque en mi modesto entender, eh, esto de la asimetría, del desbalance, de que estamos dando mucho más de lo que recibimos, eh, uno hace la pregunta, eh, o- o- ¿hasta qué punto el seguir adelante con este asunto es beneficioso para el Ecuador? Tal vez hay que relacionar con los otros aspectos que están involucrados en la relación con Estados Unidos. Sabemos que actualmente estamos recibiendo apoyo en el tema de seguridad, etcétera. Pero hago la pregunta, dejando a un lado esos otros aspectos, ¿a- ¿hasta qué punto, sumando y restando, hasta qué punto este acuerdo beneficia al Ecuador o hasta qué punto le perjudica? De Dejo acuerdo. esa, tal vez adelante, Julio José, y vamos a seguir dando paso Sí, a otros asistentes.
De acuerdo, si quieres tomo primero la tuya y después hacemos un grupo de preguntas y las voy tomando así para hacer más óptimo el diálogo. Mira, sobre lo primero, el tema este, si beneficia o no beneficia. Si nos tomamos puramente el tema comercial, ¿no? No beneficia, no beneficia, ¿no? El desbalance es demasiado grande y lo que concedemos en lo comercial versus lo que terminamos ganando frente al año 2024 es muy mal. El tema es, y además las otras concesiones, no comerciales, ¿no? Yo no soy experto en eso, pero viéndolos digo, oye, aquí hay varios temas, propiedad intelectual, temas con la Comunidad Europea o la Unión Europea, temas con China mismo, temas de inversiones, temas de... Estamos cediendo, digamos, de alguna forma bastante más, ¿no? Entonces ahí hay un tema que para analizarlo. Pero en el medio hay un problema, Ernesto, y todos, y es que tenemos al presidente Trump con una política, una doctrina FAFO, ¿no? Del otro lado. Entonces, si tú no llegas a algún tipo de acuerdo o lo bajamos de esto ahora en el camino después de haber firmado, ¿cuál puede ser el efecto del otro lado? ¿O cuál puede ser la retaliación del otro lado? Y entonces, claro, nos encontramos en una encrucijada. ¿El acuerdo negociado es malo para el Ecuador? Sí. ¿Vale la pena darnos de baja o no? Es una decisión que tendrá que tomar el gobierno, la asamblea, con mucho, mucho cuidado y los sectores productivos involucrados. Lastimosamente, Ernesto y todos, podíamos haber conversado antes, pero las mesas de diálogo se están dando ahora, cuando en realidad hay un acuerdo ministerial que dice que por obligación todo acuerdo comercial tiene un cuarto adjunto de negociación. Y ese cuarto adjunto tiene que estar metido en las... No, no es que negocie el sector privado, pero tiene que estar ahí para que tú puedas, ¿no es cierto?, hacer el vaivén de qué es lo que sucede, etcétera, demás. Ahora es tarde y ahora vamos a tener que tomar decisiones. ¿Se puede cambiar este acuerdo? Muy difícilmente hasta que se lo firme. Estados Unidos lo que te va a presionar es fírmalo y después vemos. ¿Ya? ¿Es esta la puerta a un TLC en las condiciones actuales de cómo está el mundo? No. Los TLCs han perdido fuerza, se nos pasó el tren, pero tampoco queremos un TLC en estas condiciones, porque es muy, muy desequilibrado lo que está sucediendo. Yo estoy siempre a favor de las negociaciones comerciales, de los acuerdos, de abrir la economía, pero con al menos los estándares que hay en otros acuerdos comerciales. Mire, ¿no? Entonces hacemos exclusiones, lo que es muy peligroso. Hacemos cuotas de largo plazo. Fíjense en todos los acuerdos comerciales, Europa, Canadá, China, Corea, etcétera, los acuerdos comerciales recientes, los plazos de desgravación para sectores sensibles van mínimo desde 10 años hasta 20 años. En este caso tenemos 3 años, 4. Al cuarto año ya está abierto la gran mayoría. ¿Cómo hacemos para que los sectores se defiendan? Es muy difícil, ¿no? Entonces, ese es el tema, Ernesto, y después podemos conversar sobre los otros temas, seguridad, geopolítica y demás, pero en lo comercial es preocupante. Gracias, gracias, Julio José. Presidente Nicolás, no sé si quieres hacer algún comentario. Yo simplemente, yo quiero ratificar el concepto que acaba de mencionar Julio José Prado, en el sentido de que el acuerdo comercialmente hablando es malo. Y en ese sentido tenemos una situación que en este momento nos vemos involucrados en un proceso que definitivamente nos exige la toma de una posición clara como sector privado, como gremio y como sector productivo en general. En esa línea, Julio José, eh, ¿tú crees que dentro de las autoridades de gobierno existe la apertura para lograr hacer una gestión que en alguna medida mejore las expectativas? Porque la retaliación que se podría dar si no se firman estos acuerdos también sería muy grave para el país. Nicolás, creo que, a ver, primero una causa del problema es que estamos. Ecuador avanzó más rápido. A veces uno dice, por bien hacer avanzó rápido los acuerdos comerciales. El Ecuador avanzó en un entorno de mucha incertidumbre. eh, y cuando la Corte Constitucional de Estados Unidos declaró que era ilegal, digamos, la tarifa, ¿no es cierto?, del 15%, quedamos como descolocados. Ese creo que era el momento para frenar, pero ya habíamos avanzado demasiado. Claro. Ahora ya está firmado el tema y lo que va a pasar, obviamente, del lado de Estados Unidos, con todo el derecho, es que van a presionar para que podamos entrar en vigencia lo más rápido posible. No es que el Ecuador para Estados Unidos sea puntualmente relevante,
¿no? Los efectos, como les decía, representamos el 0.3% de importaciones de Estados Unidos. No somos relevantes comercialmente, pero sientan la pauta de lo que puede venir después. Argentina, Ecuador, etcétera y demás. Entonces, creo que la apertura puede existir, pero ahora ya lo firmaste. Entonces, el procedimiento normal tiene que ir a la Corte. Y una vez de la Corte, tiene que ir a la Asamblea. Y la Asamblea no puede quitar cosas. O lo ratifica o lo suprime. Así se hacen los TLCs. No es que puede comenzar a meter temas, ¿no? Entonces, este no es un TLC, pero es un acuerdo comercial que rige por las leyes de los acuerdos comerciales registrados a nivel internacional. Entonces, hay muy poco que se pueda cambiar, ¿ya? Entonces, uno dice, ¿lo podemos cambiar después de firmar? Sí, pero cada cosa te la van a cobrar. Entonces tú dices, oye, quiero que ingrese el camarón, ¿ok? Ese es tu producto estrella. ¿Qué me vas a dar? Vamos a Claro, tener que subir las cuotas para algunos productos que nos duelen, ¿no? Y entonces ahí el efecto es mucho más fuerte. Entonces, tienes del otro lado a un mega negociador con todas las cartas sobre la mesa y tienes en el Ecuador un equipo negociador que no participó. Un equipo negociador, incluso gente de agricultura, no participó. Entonces nos estamos enterando ahora de cosas que sin duda creo que muchos de nosotros, y yo hubiera estado en esa posición, no hubiera podido dejar pasar, ¿no? claro, Entonces las opciones son muy pocas del resto, son complicadas en este punto. Ojalá las haya, yo todavía no las identifico. claro. Gracias, Julio José. Por favor, Santiago, adelante. Gracias, Ernesto, Julio José, brillante la exposición. Yo voy tras 10 años fuera de la cancha, voy a hacer preguntas, un par de preguntas que pueden resultar obvias. Si es que es el caso, pido disculpas. La primera, eh, ¿cuál es la realidad petrolera del Ecuador? Y en esa realidad, el impacto fiscal que tiene la reducción del precio de la producción petrolera en un ambiente favorable hacia el petróleo. Creo que es importante ver el crecimiento de las exportaciones, pero la caída del comportamiento en el ámbito petrolero y sus efectos que seguramente son fiscales. Y la segunda pregunta es, en su discurso, Marco Rubio en Múnich dijo, al menos eso entendí yo o quise entender, que se acabó la globalización y que porque China inundó los mercados en base a crear pobreza interna, es decir, costos de producción bajos y al inundar los mercados, desempleo en los países de Occidente. Y entonces Marco Rubio dice, vamos hacia una nueva, eliminar la globalización hacia un nuevo contexto de bloques. Quisiera que nos ayudes a entender, Julio José, estas dos ideas y los efectos en la economía ecuatoriana. Un saludo a todos. Gracias. Gracias, Santiago. No, dos preguntas súper relevantes y amplias, digamos, ¿no? Voy a comenzar por la última. Efectivamente, y con mucha más fuerza después de lo que vimos en Davos, que no sé si normalmente uno no le sigue a Davos, es medio aburrido el tema, ¿no? Salvo que uno esté allá, pero no le sigues mucho. Este año Davos fue súper interesante, ¿no? Por todo esto, porque se hablaba del fin del multilateralismo, se hablaba del fin de la OMC y las Naciones Unidas incluso. Hoy día hay un comunicado de las Naciones Unidas, unas declaraciones de las Naciones Unidas diciendo que no tienen ya plata para seguir, ¿no? Entonces van a tener que comenzar a cortar cosas importantes, ¿no es cierto? Y entonces hay un posible, yo no sé si que es un fin de la globalización, Santiago, pero sí un resquebrajamiento de lo que conocíamos como globalización hasta hace algunos años. Un mundo en el cual el paladín de la globalización y de la apertura comercial, que era Estados Unidos, ha puesto aranceles a niveles que nos recuerdan niveles de hace 100 años para Estados Unidos, ¿no es cierto? Incluso niveles cercanos a la etapa del siglo XIX, ¿no es cierto? Entre la revolución industrial del siglo XIX hasta 1970, los aranceles de Estados Unidos estaban por encima del 100% y después los bajó a todos. Y fue el que propició acuerdos comerciales de todo tipo. Y fue el que propició las Naciones Unidas y la OMC y demás, todo eso. Ahora estamos en el mundo en el que el creador, el fundador, el paladín del libre comercio te dice no creo en eso. Y de alguna forma es complicado para quienes sí creemos en eso y creemos que estamos mejor colaborando y creemos que estamos mejor globalizados, con todo lo malo que puede ser por un montón de temas, pero creemos que es bueno el multilateralismo y la forma, llamémosle,
en consenso, más civilizada de poder hacer negociaciones y resolver las disputas, que para eso es que se creó la OMC y las Naciones Unidas y la CAN, etcétera y demás. ¿Qué me preocupa? Que si es que el paladín del libre comercio te dice, ya no creo en eso, todos los otros países te van a comenzar a decir, ¿y yo para qué me meto en este tema? ¿No? Y estamos comenzando a ver eso. Para el Ecuador, lo estamos viendo, ¿no es cierto? Y en el peor escenario, podemos llegar incluso a decir, ¿y de qué nos sirve la CAN? Si es que llegamos a perder, ¿no es cierto?, el tema de la demanda que nos puso la CAN, en el peor escenario, alguien puede decir, yo no creo que el presidente de la República vaya a pensar esto, pero ojalá alguien no se le ocurra que esto es una buena medida, salgámonos de la CAN, ¿no? Rompamos con el tema. Sería un muy, muy mal negocio para el Ecuador, pésimo negocio, ¿ya? Entonces, pero el multilateralismo está herido y es bien complicado y todavía no sabemos en qué va a terminar. Todavía no sabemos en quién va a terminar. Creo que ahí quizás Francisco tenga más información, que realmente es muy, muy experto sobre este tema, más que yo sobre el multilateralismo. Y el primer tema sobre el petróleo, para darte unas cifras rápidas, la caída de las exportaciones la vimos, ¿no es cierto?, en un nivel de casi el menos 20% de exportaciones, y la caída de la producción petrolera en el Ecuador estuvo del orden el año pasado el menos 25%. ¿Ya? Entonces tenemos un problema. El año pasado el petróleo en precio más bien estuvo bajando, no demasiado, pero estuvo bajando, pero la producción petrolera estaba bajísima. Eso generó un hueco fiscal. Este año tenemos, por todo el tema Irán y demás y todo esto, una subida brutal del petróleo, $100, ¿no es cierto? Lo cual significa que esto está por encima de $30, lo que habíamos presupuestado. En el pasado, cada dólar adicional del petróleo por encima de lo presupuestado te dejaba neto al Ecuador, entre lo que exportas y lo que importas, derivados y demás, te dejaba neto 70 millones. Hoy por hoy, en estas condiciones, con una caída de la producción y con la transformación del tema de subsidios, ¿no es cierto? Y demás, que ahora te hace que tengas que importar más caro, el valor neto debe haber caído a la mitad, ¿no? Entonces ya no es 70, sino es 35. Y entonces, si sigue cayendo la producción, no vas a aprovechar esta subida del petróleo, que además va a ser temporal, sin duda, ¿no? Entonces, ese es el tema, lastimosamente, Santiago, por ese lado. No estamos aprovechando cuando debemos aprovechar, mientras el sector privado hace las deficiencias, etcétera, además encontramos por el lado, sobre todo petroecuador, la cosa está muy mal, ¿no? Gracias, Julio José. Han habido varios comentarios en el chat pidiendo si se puede compartir la presentación. Supongo que no ha de haber problema. Igual está el video, pero ver la presentación como que facilita. Además, porque hubieron ciertos temitas que Ujú. los Que vimos me pasé. demasiado rápidos. Sí. Sí. Eh, Les voy a poner un link para que se la descarguen aquí la presentación. Están acá. Mientras tomo el resto de preguntas, le veo a Rodrigo. No sé si les parece, creo que está con la mano levantada acá. sí, sí, adelante, Rodrigo. Julio José, muchas gracias. Realmente lo que has dicho es muy cierto. Es la primera vez que se trata un acuerdo comercial en esta figura extraña donde Trump, esto no es un acuerdo comercial para Estados Unidos, es un acuerdo bilateral. Entonces, Trump informa al Congreso norteamericano, no está pidiendo autorizaciones, informa lo que se negoció. Para nosotros sí es un proceso de acuerdo comercial. Entonces, es una situación un poco extraña. El día viernes en la noche nos tuvimos una reunión flash con el ministro Jaramillo, luego de enterarnos qué había. Mi percepción a través del lenguaje no verbal es que como que el ministro Jaramillo también se estaba madrugando ciertas cosas y de declaraciones de la ministra Sommerfield, quien, quien aseguró en una radio que quien negoció el tema, quien estuvo liderando las negociaciones, y aquí sí yo marco la gran diferencia entre Julio José y José Julio, fue el multipropósito, perdón, tiene nombre, ¿no? Pero que él fue el que había hecho las negociaciones. Parece que el señor Jaramillo solamente firmó, pero sí lo noté muy incómodo con lo firmado. El día lunes volvimos a tener una reunión con él y ahí ya nos dijo, no, si la semana pasada, el día lunes, nos pusieron una nueva lista con más de 160 ítems arancelarios, 160 partidas, y es o lo tomas o lo dejas. Entonces, evidentemente, este es un acuerdo complejo. Sin embargo, veo al sector productor un poco preocupado, veo al sector exportador evidentemente más tranquilo, pero
quiero hacerles una reflexión y perdón, me voy a pasar de los 2 minutos. Yo he sido pro acuerdos comerciales a un nivel que hasta economistas me han calificado, es el único ganadero que está tan loco que propone acuerdos comerciales. Y lo veo al embajador Betancourt aquí, me da gusto que nos acompañe, pero sí veo un tema que preocupa es, primero, la desinformación que hay, y creo que la desinformación no es solamente al sector privado, sino al sector público, comenzando por ahí. Mi percepción es que el Ministerio de Agricultura no entiende lo que se acaba de firmar, más allá de que lo haya conocido o no, que tengo mis serias dudas que haya conocido del tema. Pero queriendo ver el vaso medio lleno, ¿ya? Más allá de las cifras, el Ecuador históricamente ha demostrado que ha podido competir. El Ecuador ha hecho méritos y aquí sí voy a sacar el sector que sale el gran ganador es el sector florícola, pero también hay que reconocer que el sector florícola nos lleva, me atrevería a decir, un par de décadas de delantera en procesos de trazabilidad, competitividad, manejo de información, inclusive todo lo que son procesos de inteligencia artificial predictiva de mercados. O sea, creo también aquí que ya es un momento para el Ecuador que nos plantean retos más que amenazas, en donde sí nos abre una puerta para presionar, y aquí sí hablo la palabra exacta, presionar fuertemente al gobierno, no para que nos dé incentivos, para que nos retire desincentivos a la producción, para que se regulen ciertos temas o se desregulen más exactamente, temas absurdos e inconsistentes e incoherentes de los cuales vivimos permanentemente y con Julio José varias veces los conversamos antes del ministerio y menos posterior al ministerio. Pero con Francisco Rivadeneira hemos estado en contacto permanente estos últimos días, más de lo que hemos hablado en los últimos 20 años. Sí hay mucha preocupación, pero sí creo que también es una responsabilidad nuestra ver cómo mejorar parámetros de competitividad y plantearnos, ya estamos metidos en la piscina, tal vez en un mar tormentoso, probablemente no estamos con unos zapatos cómodos, tal vez tenemos unos zapatos de plomo, pero hay que ver, yo sí creo que podemos hacerlo, no en productos tradicionales. Sector lácteo está aterrado, el sector avícola no ve un norte, el sector porcícola está ya en el apocalipsis, en el quinto día del apocalipsis, porque si el apocalipsis tiene varios días, eso ya está en el quinto, pero yo sí creo que todavía podemos pelearla por la capacidad de resiliencia y las características propias productivas ecuatorianas. Sí nos va a obligar a dejar de pensar en este tradicional proteccionismo agrícola, industrial y comercial. No es un mérito de ninguno de los sectores. El sector comercial y el sector industrial son tan o más proteccionistas que el sector agropecuario. O sea, y en eso no quiero entrar en ejemplos, pero sí creo que es más bien la hora de plantearnos la vuelta al revés. El acuerdo está firmado, probabilidades de modificarlo, aunque el ministro Jaramillo fue muy cómico y yo estaba sin cámara porque no soy un buen jugador de póker. El ministro nos decía, no se preocupe, le negociamos ahorita, pero cualquier ajuste le hacemos en las próximas semanas. Y yo decía, por el amor de Dios, este señor realmente está más perdido que gaviota en Marte, porque hasta en Bolivia hay una que otra. Entonces, yo más bien les invito a pensar al revés. El acuerdo no es fácil. Las imposiciones en materia laboral, como se lo dije a Carlos Vera el día de ayer, la última vez que hablamos de sindicatos por rama de actividad fue cuando Carlos Marx Carrasco fue ministro del Trabajo, por el amor de Dios. Pero también hemos estado muy cómodos esperando a ver qué es lo que nos da el gobierno. Y hoy día conversaba con un amigo mío y precisamente no quiero perderme la frase, por eso le busco, y compartía una frase que a mí me encanta y con esto termino. Las palabras más peligrosas son, hola, soy el gobierno y estoy aquí para ayudarte. Ronald Reagan. Señores,
comencemos a pensar fuera de la caja y si el gobierno nos deja de jorobar la vida, es un gran avance y creo que es un buen momento para plantear herramientas de trabajo articuladas desde el sector privado y presionar al gobierno para corregir las distorsiones y no para que se les ocurra entrar a, entre comillas, ayudarnos. Gracias, Rodrigo. Eh, a ver, pregunto, José Julio, si quieres comentar o yo tendría algún comentario adicional No, complementario. si quieren tomemos un par de preguntas más y hago un comentario general. Estando de acuerdo en términos generales con lo que dice Rodrigo, digamos, o sea, no, hay que verlo hacia adelante el tema, pero sí, es complejo, ¿no? Y solo para comentar algo más, aquí les veo a gente con mucha experiencia negociadora, a Roberto Betancur, a Francisco Rivadeneira, y todos saben, quizás, no, lo voy a poner en términos técnicos, ¿no? Pero es muy sencillo. Cuando tú negocias un acuerdo comercial, el estándar mínimo por el cual tú puedes comenzar a negociar es del estándar doble 90. Así lo llamamos. Cuando te sientas a la mesa, te comprometes a abrir 90% de cada lado. El Ecuador en este acuerdo abrió 90%. Estados Unidos le falta más de casi el 50% por abrir. Entonces, en estas condiciones no se hubiera firmado nunca un acuerdo, digamos un TLC. Como bien dice Rodrigo, esto no es un TLC, es un acuerdo que tiene otros tipos de de implicaciones, ¿no es cierto? Y por eso es un acuerdo que Estados Unidos lo pone como un tema recíproco, ¿no? Ahora, los escenarios, qué pasa en 3 meses? ¿Qué pasa en 3 años? ¿No es cierto? Y una vez que el Ecuador ya abra el tema, ¿no? Y considerando igual que la apertura comercial es buena, ¿no? Pero teniendo en cuenta sensibilidades internas también. No puedes abrir con China, por ejemplo. No podíamos abrir las partidas que se excluyeron, porque entonces tenías un efecto directo a la industria local que era inmanejable. Entonces, entendiendo que hay que competir, etcétera, demás, hay ciertos temas mínimos que hay que proteger. Eh, Pensando en la evolución futura de este asunto, de lo que se conoce, esto tiene que llegar a la Corte Constitucional. Se entiende que también deberá pasar por la Asamblea Legislativa. Los dolientes, que seríamos en primera instancia el el sector productivo, los gremios empresariales, pero también la ciudadanía en general, porque las implicaciones de esto son no exclusivamente para el sector productivo desde el lado empleador, sino también para el sector trabajador, porque, bueno, las implicaciones obvias. En ese contexto, la pregunta es, ¿cuál debe ser la actitud? ¿Cuál debe ser la posición? ¿Cómo debe el sector productivo hacerse presente en la evolución futura de este proceso? Porque de lo que estamos conversando aquí, de las importante exposición de Julio José y de las intervenciones, incluida la de Rodrigo, pues así como en otras ocasiones, por ejemplo, pienso en este acuerdo con Emiratos Árabes Unidos. Mi impresión es que el sector productivo en general está entusiasmadísimo y viendo la manera de apoyar que eso se llegue a concretar. En este caso en particular, mi impresión es que, eh, bueno, hago la pregunta, ¿qué hacemos como sector productivo, eh, Julio José? Eh, Sí, Ernesto, esa es la pregunta compleja, ¿no? Y creo que vamos a necesitar más cabezas pensando sobre esto, más que la mía o más que nosotros acá. A ver, primero, fíjate, sobre el tema del apoyo a los acuerdos comerciales. Eh, Mira, a veces la gente cuando uno hace una crítica constructiva sobre este tema, evidentemente, y con números, etcétera y demás, piensan que estás por el otro lado, que estás oponiendo simplemente por oponerte, etcétera y demás. El acuerdo comercial con Canadá, que tiene una estructura productiva muy similar y que tiene sensibilidades muy similares de Estados Unidos, es un acuerdo bien negociado, en el cual estuvo el equipo negociador, se llegó al doble 90
tomó el tiempo, fueron, regresaron, etcétera y demás. Y conozco las bases de ese acuerdo porque cuando nosotros, conjuntamente con Daniel Legarde, estábamos, yo de ministro, él de viceministro y después él de ministro, sentamos lo que llamamos la fase cero de negociación de ese acuerdo. Después, la negociación ya se hizo durante el gobierno actual. Y se hizo una buena negociación. Públicamente, y creo que muchos de nosotros le hemos dicho, oye, está bien hecha. ¿Por qué? Porque cuidas sensibilidades, dejas excluidas cosas que no se pueden meter y abres un mercado gigantesco, interesantísimo como el canadiense. ¿Ya? Entonces es un buen acuerdo. ¿No? Que no haya gente que está en contra, etcétera, demás, por el tema minero, lo que sea, pero es otro tema. El de Emiratos Árabes es un acuerdo que vale la pena. Es chiquitito, ¿no? Pero te abre, ¿no es cierto?, posibilidades interesantes en temas de inversiones y demás. Y es un acuerdo muy sencillo de negociar en realidad. Por eso fue tan rápido. Porque claro, Emiratos Árabes no tenemos ningún tipo de sensibilidad con ellos. Entonces hay que sentarse y decir, oye, ¿dónde abrimos, qué abrimos y demás? ¿Dónde firmo prácticamente? No es tan fácil, ¿no? Pero ahí tenemos una persona además muy, muy experta. Nosotros, nuestra embajadora ya, Felipe Rivadeneira, sabe muy bien lo que hace. ¿No? Entonces tienes un embajador que entendió muy bien ese tema y siendo parte del comité empresarial y uno de los fundadores de Cuarto Adjunto, ha entendido muy bien ese tema. ¿Cuál es el problema aquí? Que aquí no es un tema ni siquiera culpar al embajador nuestro allá, digamos, ¿no? En Estados Unidos, porque no pudo, no puede ni siquiera ingresar, ¿no? No tiene ninguna culpabilidad en este tema. Pero claro, no puedes pretender negociar algo con un texto que, como bien lo dice Rodrigo, cada vez más gente lo sabe. En agricultura no sabían lo que se firmó. En Cancillería no sabía lo que se firmó en los temas, porque Cancillería vigila todo el tema de acuerdos multilaterales, del tema de propiedad intelectual, del tema de reglas de origen. O sea, Cancillería negocia eso, ¿no? Comercio exterior y producción negocia la otra parte. Entonces, el camino es muy difícil, Ernesto, y no te tengo una respuesta. Creo que el rol de los sectores productivos sí es sentarse a la mesa. Me hubiera gustado que se sienten antes, pero es lo que hay, ¿no es cierto? Entonces, lo que sí no puede servir esto, sé que se han anunciado unas mesas de trabajo. Creo que esas mesas de trabajo no pueden ser un lavado de cara, ¿no? Tienen que ser mesas de trabajo, como dicho Rodrigo y otros, para poder, a ver, ¿qué vamos a hacer? Ya está hecho el tema. ¿Cómo avanzamos? Pero el camino no está fácil tampoco, ¿no? Hay que pasar esto en la Corte y después en la Asamblea. ¿Y qué pasa si se cae? ¿Y qué pasa si varios sectores productivos piden que se caiga? ¿No? Eh, no es un escenario probable. Y ahí tendremos que definir, bueno, ¿y qué pasa con Estados Unidos? ¿No? Muy difícil, muy complicado. Gracias, Julio José. Creo que al momento no veo más manos levantadas. Esto último que has dicho creo que es una buena conclusión en cuanto a que va a haber que meter... Ah, no, sí, sí, tenemos manos levantadas. Así que vamos a ver, no sé si Rodrigo quiere hablar de nuevo, que está la mano levantada, y luego le veo a... Fernando, Juan Fernando. Juan Fernando. Adelante, Rodrigo. 2 minutos. Perdón, Juan Fernando, que medio estamos juntos. Yo creo que el rol del sector privado en este momento es fundamental. Hay que tener mucho cuidado con las famosas mesas de diálogo. Esto es un poco ya experiencias vividas. Las mesas de diálogo sirven para dividir y el gobierno gana. Entonces divide a los sectores productivos en que los huevos por un lado y los pollos por otro y los cerdos por otro y las vacas por otro. Aquí el sector privado tiene que jugar un rol y voy a poner una analogía, como la analogía que hace Andy. Andy en Colombia, el sector privado se reúne, consolidan una posición, tienen discrepancias al interno y salen con una sola fuerza a negociar con el gobierno que corresponda. Esa es la institucionalidad que se tiene allá. Aquí lamentablemente, y perdón si ofendo a alguien, pero aquí la mentalidad de foca nos ha hecho mucho daño. Aquí el sector privado se ha dedicado a aplaudir al gobierno de turno y eso no nos ha beneficiado en nada. El sector privado debe y tiene que ser independiente del gobierno, lo cual le permite felicitar, al igual que cuestionar en los casos que haya que hacerlo. Creo que el rol en este momento del sector privado y en un grupo agrícola por otro tema lo estamos trabajando, es consolidarnos sin egoísmos, una sola visión de país y presionar al gobierno con diferentes frentes, de ser el caso, pero en una sola visión. Eso nada más.
Gracias, Rodrigo. Juan Fernando, adelante, por favor. Gracias, Ernesto. Felicitaciones, Julio José, por la presentación. No me queda claro, no sé si lo Gracias. dijiste, pero no me quedó claro por qué en un tratado comercial con Estados Unidos tenemos que hacer cambios laborales con beneficio para los trabajadores y los sindicatos cuando es un país neoliberal y con un gobierno republicano. No entendí esa parte, o ya lo que estoy despistado. No, no estás, no estás despistado, Juan Fernando. Eso es lo que dice el acuerdo. Y déjame les comparto, porque la verdad es que esto es histórico. Eh, Déjame les pongo acá. El acuerdo comercial con Estados Unidos tiene temas, aquí está el 5.1, ¿no es cierto? Que es el que les compartí antes. Déjame ver dónde está el tema laboral. Aquí está, porque cada uno de estos es, El es, 14, ¿qué es 1.14 o qué es? creo que es cinco Aquí está el laboral. catorce Ya. o Déjame no, labor, no, services, abajo, más abajo, porque más abajo, aquí está el más tema de, abajo. ya le vamos viendo. Perdón que le hagamos así, pero ahí le Sí, sí, vamos. sí, ya estoy buscando el número. Búscala ahí para irle viendo. Other measures, aquí está investment, Más. eh, más. Es el Ah, el dos 14. punto nueve Julio José. ¿Cuál? 2.9. 2.9, perdón, ahí les voy a marear con esto. Acá, este mismo de aquí. Sí, Labor, este de acá. A ver, es vamos, prohibition to import goods. No, este No, no es. no. Está más. Está el tema de mejores. Creo que está al principio. Pero A bueno, ver, Juan Fernando, mientras lo ha- buscamos, hago una eh, sugerencia, Julio José. sí, Le dime. pidamos a Rodrigo, que es un lince para estas cosas, que ubique y mientras tanto le tomemos la pregunta a Mauricio Pazmiño Ya. y regresamos a esto. Dale, para que nos muestre exactamente cuál es el tema. Pero Juan Fernando, para no dejarte a ti sin responderte, efectivamente lo que se pide en la parte laboral, uno de los temas es que los sindicatos en el Ecuador se puedan conformar más fácilmente sin necesidad de tener el número que se pide hoy por hoy en nuestra ley laboral. Entonces quieren que se reduzca el número. Ese entre un par de otros temas laborales. Eso en un gobierno, sobre todo en un gobierno republicano, suena muy extraño. Entonces, no sé si es que lo metieron a último rato, alguien aceptó, pero es un Son tema que le preocupa los muchísimo a demócratas los, metieron ese tema en el acuerdo. Francisco, a los Sí, demócratas le metieron, ya. la respuesta es esa, ¿no? Los demócratas ya desde hace algún tiempo en los tratados de libre comercio, cuando ellos estuvieron bajo, digamos, en el poder, en el Ejecutivo, incluyeron ya en aquel entonces, acuérdate, Julio José, en acuerdos anteriores, tanto el tema de fortalecer la parte laboral como la parte ambiental. Entonces entiendo que algunos legisladores exigieron dentro del proceso en el Congreso y al USTR incluir estas cláusulas. Pues esto es De acuerdo, típicamente de la agenda demócrata por los sectores a los cuales ellos se deben. Adicionalmente, hay un elemento que tiene que ver con este concepto del dumping social, ¿no? Esto es una manera de aumentar la fuerza de los sindicatos de tal manera de que ustedes saben que muchos de los sectores que son intensivos de mano de obra en Estados Unidos se quejan de las importaciones de nuestros países por ser básicamente baratas, por salarios bajos, y en parte eso se debe debido a que supuestamente no hay esa capacidad de los sindicatos de negociar. Entonces, al fortalecer la capacidad de negociar los sindicatos, la expectativa es que haya menos explotación laboral, menos salarios bajos y menos competencia por esa vía con sus equivalentes que son costosos en los Estados Unidos. Eso es lo que está detrás, mis queridos amigos. de acuerdo, Gracias, de acuerdo. Francisco. Creo que Gracias, la Francisco. respuesta es coherente ahí. A ver, gracias por esta respuesta. No sé si Rodrigo ya ubicaste, Parece que tiene Mauricio Pazmiño la mano levantada. ya, Dos a punto ver, catorce del artículo. no sé si quieres enfocar en el texto que estabas buscando para terminar de responderle a Juan Fernando o si ya está respondido como para pasar a la Creo que palabra está a claro, ¿no? Mauricio. Creo que está Yo me doy claro. por Ya respondido. respondió Gracias. Francisco Rivadeneira. Muy bien. Sí. Ok, por favor, Mauricio Pazmiño, adelante y ya por la hora podemos Y me pensar parece que en el Roberto tema. también levantó la mano en algún momento. Entonces, quizás, no sé si te parece, Ernesto, Mauricio y Roberto.
Muy bien. A ver, Mauricio, Ok, adelante y luego Roberto Betancourt. buenas noches. Excelente la presentación, información espectacular. Uno puede tener una visión mucho más clara de lo que esto representa para el país. Yo tengo unas consultas y las hago rápidamente. Primero es, supuestamente se tiene 150 días para que nuevamente la normativa o lo que apoya a Trump para hacer los Ujú. aranceles se va a terminar. Eso no tendría nada que ver con lo que tenemos que ahorita firmar o el tiempo que nos tome internamente firmar el documento por parte de la Asamblea y de la Corte Constitucional. Yo creería que en la Corte Constitucional van a haber reparos y puede tomar mucho tiempo la suscripción de esto. Esto es mi percepción y te la consulto con tu experiencia y la experiencia que en otros procesos que hemos llevado a cabo. Ujú. La otra que es, aprovechando tu conocimiento, te pregunto, ¿cómo tú ves el tema del precio del petróleo en lo que resta de este primer semestre y el resto del año? Y finalmente, el tema de cómo o cuál es tu apreciación sobre un eventual nuevo orden económico mundial que está buscando los Estados Unidos. Ujú. Buenas preguntas también. A ver, mira, sobre el tema, el de la corte y el tiempo. Eh, al Ecuador no le, es un plazo autoimpuesto, digamos, ¿no? Este tema de llegar al 26 de julio. El 26 de julio, la corte o el presidente Trump deberá decidir si es que acata la decisión de la corte de ir al 0%, de arancel recíproco, o encuentra un mecanismo para mantenerlo, ¿ya? Entonces, por eso es que está ese plazo ahí. Es un plazo que más bien está como que, y no dice en ningún lado, es por lo que entendemos de la negociación, un plazo impuesto al Ecuador de parte de Estados Unidos. Porque Estados Unidos lo que interesa es poner un acuerdo, digamos, de este estilo y ya sacramentarlo lo más rápido posible ante la previsión de que algo pueda pasar más adelante, ¿ya? Entonces, esto es parte del tema. Cuando tú en estrategia de negociación apuras mucho las cosas en un entorno de alta incertidumbre, pues te puede comenzar a jugar en contra. Entonces, los tiempos. Normalmente un acuerdo comercial en la corte puede tomar hasta unos 4 meses, ¿ya? Que de hecho ya hay acuerdos comerciales que están ahí ese tiempo, ¿ya? Un acuerdo comercial largo, ¿no? Grande, que tiene que analizar muchas cosas, uno como el de, no sé, pues la Unión Europea, si que fuera el caso, o de China o de Canadá, etcétera, son acuerdos grandes de ese estilo, ¿ya? Este es un acuerdo más corto y por lo tanto, si es que la corte quiere, podría revisarlo en 2 meses. Ahora, habrá que ver con todo el tema de ida y venida entre la Corte y el presidente, ¿no es cierto?, si que realmente quieren apurarle o no, ¿ya? Y después de la Asamblea, esto tiene que seguir el trámite, digamos que tomará normalmente un mes y medio, una cosa así, ¿ya? Entre una cosa y otra. Entonces es justito. Si que queremos llegar o si que el gobierno quiere llegar al 26 y cumplir con el plazo, digamos, autoimpuesto del lado de Estados Unidos, estamos muy justitos. El segundo tema con respecto al petróleo, hay dos fuerzas contrapuestas que están sucediendo en el mundo. La una, Irán, etcétera, además, mientras vemos que más se bombardean los pozos petroleros y ahora el gas y demás, todo esto, la cosa escala y esto pone mucho más presión sobre el precio al alza, ¿no? Que lo que estamos viendo el día de hoy. Creo que hay mucha más especulación de lo que realmente el mercado está logrando absorber. Tanto así que no sé si viste, Mauricio, la semana pasada, una declaración del presidente Trump de que dijo que esto básicamente la guerra estaba terminada, hizo que el precio del petróleo pase de los 115 que había llegado en la mañana, al mediodía ya volvió a bajar a 80 y después volvió a subir. Entonces, es súper volátil en función de las declaraciones. Parece que estamos viviendo un TikTok. O sea, es la política del TikTok, ¿no? Entonces, la gente funciona así en función de como fuera un video corto. Entonces, es una de las fuerzas que está haciendo que el petróleo suba. La fuerza contrapuesta, que es interesante, es la apuesta de Estados Unidos por Venezuela. Al entrar Estados Unidos en Venezuela y controlar de alguna forma el tema ahí, no es un tema de democracia, etcétera, es un control relacionado con ese activo estratégico, libera una cantidad de petróleo que controla directamente Estados Unidos en el país que tiene mayores reservas del mundo probadas, ¿no? El tema es que la producción de petróleo de Venezuela está hecho pedazos, pero el presidente Trump está apostando muy fuertemente con las empresas petroleras privadas de Estados Unidos para que cualquier inversión que hagan de aquí en adelante en América Latina la hagan en Venezuela primero.
eso nos está comenzando a jugar en contra de nosotros, Mauricio, porque durante mucho tiempo, como no había Venezuela en el mapa, estas empresas estaban dispuestas a invertir en el Ecuador. Ahora, para convencerles de que vengan a invertir, nos va a costar bastante más que hace, ¿no? Antes que el año pasado. Entonces ahí están esas dos fuerzas contrapuestas que van a hacer que el petróleo sea muy volátil, pero creo que podemos apostar seguramente que estará por encima de lo que se presupuestó fácilmente, ¿no es cierto? Y el tercer tema, Estados Unidos y esta nueva geopolítica, este nuevo escenario, creo que, al menos en esta administración, la administración del presidente Trump, sí creo que vamos a ver mucho más fuerza a los acuerdos bilaterales, a los acuerdos multilaterales creados a la imagen y semejanza de Estados Unidos, este que se creó a nivel multilateral para este de la paz en Medio Oriente, ¿no es cierto? Por ejemplo, o sea, si es que eres invitado a la mesa, puedes participar, el que no quiere entrar y además el que no pone 1 billón para entrar, no entra. Entonces se convierte en un club de socios. ¿No? Se convierte en una visión mucho más transaccional. Es la doctrina The Art of the Deal aplicada a la política internacional. Y por el otro lado, tienes el Shield of the Americas. No ha trascendido mucho más sobre la reunión en Miami, no ha pasado mucho más. Pero ahí tienes un riesgo potencial importante para los países que tienen firmados y que tienen intenciones de ir hacia el Asia, ¿no? Y ahí creo que va a haber algo que todavía no hemos comenzado a ver con más fuerza, ¿no? Una doctrina Dunrow más fuerte en América Latina, evitando inversiones de China en América Latina con mucha más presión. Y ahí los países van a tener que comenzar a escoger. Y para el Ecuador, como yo les puse antes, escoger es muy, muy duro, Mauricio. Entonces creo que hacia allá puede ir en términos generales la visión para no alargarme mucho más en la respuesta. Gracias. Y Muchas gracias. Ernesto, creo que le tenemos a Roberto Betancourt. Roberto, sí, Gracias. ¿Sí me escuchan? sí, Sí. Roberto. Ya, muchas gracias, Ernesto, y gracias también a Julio José. Excelente la presentación que hizo. Nos da un panorama muy, muy cercano al drama en que empezamos a vivir desde el día lunes o martes, que es cuando uno descubrió todas las barbaridades negociadas en este acuerdo, que yo no lo considero tratado de libre comercio, no por lo que es, sino que es un acuerdo que va más allá de los tratados de libre comercio, porque como hemos estado conversando, tiene implicaciones tanto en el tema laboral como en otros temas que en un acuerdo de libre comercio no se tocan, no se tocan. Eh, yo quería solamente para caracterizar más el acuerdo y referirme a la forma en cómo fue negociado. Fue negociado en secreto, esa es la verdad. No hubo consultas con nadie, los negociadores recibieron órdenes de aceptar lo que tenían que aceptar. Yo no sé exactamente quién dio las órdenes, pero por ahí debemos comenzar. Y las cosas así vistas nos llevan a pensar en que, como mínimo, el Ecuador, por su nivel de desarrollo frente a una gran potencia como los Estados Unidos, debió sentarse a insistir en recibir un trato diferencial para disminuir la asimetría que existe entre Estados Unidos y el Ecuador. No hubo cuarto adjunto y ahí están las consecuencias. Se han eliminado todos los mecanismos de defensa para cada uno de los sectores y para las importaciones dirigidas a cada uno de los sectores productivos e importadores. No hay salvaguardias, no hay franja de precios. Me temo que el tema de origen, que no está ampliamente desarrollado en el acuerdo que hemos firmado, sea uno de los factores fundamentales para el daño que vamos a recibir. Porque acá podemos esperar que las preferencias o las concesiones que podamos recibir, como ha dicho el ministro Jaramillo, experto en no sé qué, no se da cuenta que con las normas de origen, como están planteadas hasta este momento,
no vamos a tener ninguna otra oportunidad de incrementar la lista de productos de exportación, a no ser que sean producidos 100% con origen ecuatoriano. Hay restricciones muy severas a la acumulación de origen. Más bien dicho, hay la eliminación de la acumulación de origen. Gravísimo. La rapidez con la que fue realizada la negociación me llama poderosamente la atención y también me tiene anonadado, porque esa no es la forma de negociar ningún acuerdo, por más sencillo que sea. Tenía que haberse tomado un tiempo necesario para reflexionar y consultar con los sectores productivos del país. Antes de entrar a una negociación, voy a citar el caso más cercano que tenemos de un acuerdo de libre comercio antes de que tengamos la idea de que podíamos ser capaces de negociar, que es el acuerdo con la Unión Europea. El tiempo que empleamos para torcerle la mano a la Unión Europea y decirle que nosotros no queríamos un acuerdo de libre comercio como el que ellos habían firmado con Perú y con Colombia fue larguísimo. Introdujimos pies de página a diestra y siniestra, incluso en el índice mismo del acuerdo. Mi contraparte me decía, pero ¿por qué en el índice? Y yo le decía, mira, si no me dejas poner los índices los pies de página que yo necesito, vas a perder el empleo tú, porque tu jefa me ha dicho que tú tienes la instrucción de sacar adelante este acuerdo. Y entonces, si no me das posibilidad de hacer estas acotaciones, te vas a ver sin empleo. Pusimos pies de página interpretando cómo el Ecuador creía que debía ser ese acuerdo de libre comercio, que si lo ponemos en blanco y negro es bastante distinto en cuanto a la normativa que a los acuerdos de Perú y de Colombia con la Unión Europea. Pero, en fin, ha surgido al final casi de la reunión una pregunta que es lógica. ¿Qué podemos hacer? Lo único que yo puedo adelantar sin haber entrado en las consecuencias, en el análisis de las consecuencias, es algo que le acabo de pasar a Julio José al chat privado, que es la posición que adoptó Malasia frente también negoció un acuerdo con Estados Unidos en donde Estados Unidos también le pasó por encima y el gobierno de Malasia ha decidido, el primer ministro de Malasia ha decidido rechazar este acuerdo. No sabemos las consecuencias que va a tener, pero hay que estar atentos a lo que Estados Unidos puede decir respecto al acuerdo, a su acuerdo con Malasia. Creo que tenemos que hacer un acercamiento al gobierno ecuatoriano en forma conjunta, todo el sector empresarial, que hasta ahora ha estado muy silencioso. Hay algunos sectores, claro, los ganadores con el cero de arancel están felices, pero ¿y el resto? Yo creo que hay que enfocar las cosas con su real nivel de complejidad y no entrar en los facilismos de decir, sí, ya tenemos el acceso confirmado, consolidado, y el resto de productores y exportadores del país. Bien, gracias, no puede ser, no puede ser. Gracias, nada más de eso. Gracias, Gracias, Roberto. Roberto. A ver, tenemos, no sé, César Díaz. A ver, le pregunto Yo a Julio. levanté la mano, si me dejas, porque primero escuchar a Julio José, digo, se le extraña en el ministerio, definitivamente, porque yo creo que las personas deben tener competencia para hacer las cosas. Y voy a utilizar algo que él dijo y me quedó dando vueltas en la cabeza. Fuck around, find out. Eso implica toma de decisiones unilaterales, usar presión política y económica como instrumento, no priorizar consensos y evaluar solo costo-beneficio para un solo lado. Eso es terrible. Pero el discurso de ahí me enfoco a lo que estaba diciendo Rodrigo, de ahí para abajo.
¿Qué pasa de ahí para abajo? Porque me voy al Ecuador y veo exactamente lo mismo. Toma de decisiones unilaterales, no priorizar consenso, solo ver de un lado el consenso. Y para eso, si no hay unidad del sector empresarial, yo habiendo sido autoridad y viendo desde el punto de vista de la evaluación de la conformidad, veo problemas enormes. Solo mi humilde comentario. Y gracias, Julio José, ha sido realmente un honor oírte. Te agradezco tu comentario, Gracias, César. Sí. gracias, César. A ver, son las 6:45, nos hemos pasado 15 minutos, lo cual revela el interés de las personas. Gracias, Julio José. Por la hora, tal vez, a no ser que Julio José quiera anotar algo adicional, No, le no, creo que está muy claro. Les agradezco mucho de mi lado. Sí. entonces le pasaría la palabra a Nicolás, el presidente, para que haga alguna conclusión de lo conversado. Gracias, Ujú. Ernesto. Julio José, en realidad, nuestro agradecimiento, porque en realidad nos has dado lineamientos muy claros en las cuales definitivamente nos motivan a que miremos con responsabilidad para posicionar en la medida de lo posible al sector privado en su proceso de conversación con el gobierno, de tal manera que en ese sentido yo quiero resaltar la calidad de tu presentación, la forma como lo has hecho y en realidad para quienes no somos expertos en los dos temas que tú has tratado, en realidad considero que ha sido una oportunidad realmente única. De tal manera que a nombre de Ande te agradecemos muchísimo. Esperamos poder seguir contando con tu presencia en futuras oportunidades y de mi parte, eh, señores participantes en general, miembros de ANDE, invitados especiales, lo único que me queda es también agradecerles por su presencia y con esto dar por terminado este conversatorio. Muy Muchas amable. Gracias, gracias. Nicolás, por la invitación también. Gusto a verles a todos. Ojalá la próxima vez que me inviten no sea en el próximo TLC. Así Hijo de que. pucha. Ojalá. En Muchas gracias 150 días estaremos En negociando. 150 días, exactamente. Vamos a ver. Gracias a todos. Cuídense. como Pasen bien. siempre, Gracias, Julio que José. Dios bendiga al Ecuador. Saludos, Así es. Gracias. saludos, un abrazo Gracias. grande, Julio José. Chao, Gracias a chao. todos. Gracias, Patricio. Gracias, Cuídense mucho. Julio Pasen José. bien. Buen Saludos. trabajo. Gracias a todos.